Shalom, shalom, sean bendecidos, amados hermanos en el Señor. Gracias damos al Eterno que nos permite poder reunirnos a través de estos videos donde compartimos y analizamos la palabra del Señor cada domingo. Venimos ya hace 2 semanas analizando y observando lo que es el libro de Apocalipsis, donde tuvimos una pequeña introducción. Y la semana pasada ya comenzamos a ver qué tan cerca estamos del epílogo de lo que es el Apocalipsis, dado ciertos acontecimientos que están ocurriendo en el mundo, en nuestro planeta. Nos dan señales de que podríamos estar ya en el epílogo de lo que es el Apocalipsis. Explicábamos que el Apocalipsis se viene cumpliendo paulatinamente desde el momento en que se le revela a Juan allá en la isla de Patmos, donde se le revelan una serie de acontecimientos, donde se le muestra el futuro, donde se le muestran estos acontecimientos que iban a ir ocurriendo hasta que llegásemos, digamos, al tiempo final del gobierno humano y se establezca el nuevo gobierno ya que viene de nuestro Padre Celestial. Así que hoy ya vamos a continuar con esto. Decíamos que habían razones para creer que podríamos estar a 7 años del comienzo del epílogo del Apocalipsis. Y una de estas razones era, ¿no es cierto?, de que justamente el pueblo de Israel ya cumplió una generación o está por cumplir los 80 años, como se menciona en el libro de Salmos 90, verso 10, donde dice que una generación dura 70 años y los más robustos 80. Decíamos también que Israel ha sido un país robusto, que le ha tocado sobrevivir una serie de acontecimientos que lo han hecho fuerte, que han sabido sobresalir de todas estas situaciones y constantemente está viviendo momentos difíciles lo que es el pueblo de Israel. Y esto lo ha hecho fuerte, por supuesto, y por eso es un país robusto, podríamos decir. Entonces consideramos que Israel entonces va a cumplir su generación a los 80 años, estaríamos hablando del 2029, y estamos a pocos años de que cumpla esa situación. También decíamos que hay una profecía que dice en el libro de Daniel que cuando se acabe el poder de la dispersión del pueblo santo, es decir, cuando se termine el poder que dispersaba a los judíos por todas las naciones, cuando se terminara esa situación, todas estas cosas ya iban a ser cumplidas. Es decir, todo ya está listo para que se establezca el gobierno celestial. De manera que hay varias profecías, varios acontecimientos que nos están mostrando que ese tiempo ya se está terminando y lo último que estamos viendo, ¿no es cierto?, ya es este tiempo que podríamos estar, digamos, ya a las puertas y al comienzo del epílogo, de la parte final de lo que es el Apocalipsis. Sin darnos cuenta, ¿no es cierto?, se han ido cumpliendo estas profecías. Muchas veces no estamos atentos, muchas veces no estamos dispuestos a aprender o no estamos dispuestos a introducirnos en la Escritura y analizar todos estos hechos que están ocurriendo o comparando la Escritura con los hechos que están ocurriendo para ver si estas señales corresponden ya a los tiempos finales. A veces no nos damos ese tiempo, pero últimamente los hechos que están ocurriendo en el mundo son tan evidentes, tan lúcidos, tan claros, que los que estudiamos la escatología, los que estamos pendientes de estas profecías, digamos, estamos asombrados y admirados. Son sentimientos encontrados dentro de uno, porque por una parte nos alegramos de que estos hechos
ya estén llegando a su fin y de que se establezca el reino tan esperado, el reino justo, el reino equitativo, el reino santo que ha de manifestarse en este mundo. Y por otra parte causa tristeza también porque muchos no quieren proceder al arrepentimiento, al reconocimiento de que Jesús es el Mesías, al reconocimiento de la existencia del Dios mismo. No quieren acceder al reconocimiento, por ejemplo, de que las profecías que están en el Apocalipsis son reales, que se están cumpliendo, que son ya más que evidente de que lo que está escrito allí es real, que es más que evidente de lo que Dios le mostró al apóstol Juan en la isla de Patmos. No era un invento de Juan. Juan no estaba delirando. Juan, ¿no es cierto?, no estaba inventándose cosas, no estaba teniendo sueños extraños y él creyó en estas cosas. No, hoy día estamos viendo ya físicamente, observando estos acontecimientos que están ocurriendo, y ya podemos darnos cuenta de que el apóstol Juan no estaba delirando, que lo que él escribió y lo que él dice que el Eterno le mostró fue real, y hoy día ya estamos viviendo y viendo estos acontecimientos. Por supuesto, todos no lo pueden ver. ¿Quiénes los ven? Los que están inscritos en el libro de la vida desde el principio de la humanidad. ¿Quiénes lo ven? Aquellos que han creído en el Dios eterno, aquellos que con dificultad tratan de llevar a práctica la ley del Eterno, llevar la justicia del Eterno, llevar el Evangelio del Eterno en sus vidas. Estas personas, por supuesto, están claros en las cosas que están ocurriendo y en los hechos que ya están sucediendo y que nos están mostrando y nos están marcando que podríamos estar llegando al epílogo de lo que es el libro de Apocalipsis. La semana pasada quedamos y comenté yo y di como tarea que ustedes investigaran, observaran, estudiaran un poco, se enteraran un poco de lo que es la agenda que hoy día, ¿no es cierto?, está siendo muy mencionada por todos lados, esta Agenda 2030, que en realidad tuvo su inicio en el año 2015 y que se fijaron una meta, se fijaron unos par de años, digamos, para que esta agenda ya empezase a funcionar. Por supuesto, ya vienen funcionando varias cosas de esta agenda en algunas naciones. Se han hecho varias pruebas, varios estudios, varios sondeos en los países para ver, digamos, si ya están como o estamos como preparados para ya recibir y obedecer a esta agenda que se pretende, digamos, establecer en el año 2030. Tal como lo dijo una de las integrantes, una de las personas que son ideólogas de esta agenda, digamos. Esta persona en una oportunidad dijo que no era, ¿no es cierto?, la agenda un libro de deseos, sino que era una agenda que tiene que cumplirse como se estableció, o parte de ella como se estableció. De manera que la agenda entonces no es un invento, no es una idea, está ahí y se está trabajando, todo el mundo ya está trabajando, digamos, o están pretendiendo que todo el mundo trabaje en base a esta agenda, que los gobiernos de cada nación trabajen en base a esta agenda. Vamos entonces a hablar un poquito de esta agenda, que es una de las razones que nos está indicando que podríamos estar ya en el epílogo de lo que es el Apocalipsis. La vamos a analizar un poquitito esta agenda, así que yo voy a leerle aquí una de las informaciones que da, digamos, estas organizaciones que ya establecieron lo que es esta agenda, y dice lo siguiente: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible es una agenda global de desarrollo
universal y holística, es decir, holística quiere decir, ¿no es cierto?, del todo, es decir, aquí va a abarcar todo lo que conocemos en nuestro planeta, ¿ya? Es una agenda universal y holística. Es también un acuerdo político histórico firmado por 193 Estados miembros en septiembre del 2015 que traza un marco para el desarrollo ambiental, social y económico. Esto es importante, ¿no es cierto?, porque dice que esta agenda va a abarcar todo lo que es la parte ambiental, es decir, todo lo que está relacionado con nuestro planeta, también la parte social, es decir, lo que está relacionado con las personas individuales cada una, y también lo que es la parte económica, ¿ya? Esos puntos son súper importantes que los vamos a tratar de analizar hoy día, aunque sea de una manera breve, pero dar ya luz de a lo que se refiere. Sigamos leyendo, dice, se trata de una agenda ambiciosa compuesta por 17 objetivos, 169 metas y más de 230 indicadores que buscan eliminar más que reducir la pobreza, y con objetivos desafiantes en materia de salud, educación, igualdad de género, entre otros, y también una agenda universal aplicable a todos los países y a todas las personas. Eso es interesante. Esta agenda, como les decía, va a abarcar todo lo que es nuestro planeta, todo lo que es los países y, por supuesto, inclusive a cada persona individual. Es decir, en otras palabras simples, todos vamos a tener que marchar bajo esta Agenda 2030. Eso es, en palabras simples, lo que va a decir. Ellos dicen, nadie va a quedar afuera de esta agenda. Nadie puede quedar afuera de esta agenda. De manera que todos tienen que obedecerla, porque obviamente la agenda está basada en objetivos que parecen lindos y muy bonitos, pero detrás de ello, ¿no es cierto?, ya sabemos que está toda una mente macabra, que detrás de esto está la mente de Lucifer, ¿no es cierto?, que podríamos decir de alguna manera que es el instrumento que él va a usar, digamos, para ya gobernar en este mundo. Sigamos leyendo. La Agenda 2030 se basa en 3 principios. Universalidad implica que los objetivos y metas son relevantes para todos los gobiernos y actores. Esto no significa uniformidad. Implica diferenciación aplicando el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. El otro punto es integración. ¿Qué habla con respecto a la integración? Dice, la integración de políticas públicas significa equilibrar las dimensiones de desarrollo social, crecimiento económico y protección ambiental. Un enfoque íntegro implica la mitigación de impactos negativos y la maximización de sinergia entre objetivos. Y la tercera dice que nadie se quede atrás o que nadie se quede afuera de lo que es esta agenda, ¿ya? Este principio aboga a que ningún objetivo será logrado a menos que se cumpla para todas las personas. El progreso debe darse independientemente del nivel de ingreso o de la presencia de exclusiones duras que suelen estar ligadas, aunque no exclusivamente, a la condición étnica o racial o color de piel, la orientación y la identidad sexual, el género, la situación de discapacidad física o mental, la religión, la nacionalidad y la condición de inmigrante, entre otros elementos.
De manera que esta agenda está hecha, como ellos dicen, para todos. Nadie se va a quedar afuera de esta agenda, todos vamos a tener que marchar en pos de ella, es decir, todo lo que es la parte económica, todo lo que es parte religiosa, todo lo que es parte, digamos, como se dice acá, ¿no es cierto?, de igualdad, ya, de etnia o de orientación sexual, es decir, nadie va a quedar afuera de la agenda, ellos van a abarcar a todas las personas, todos los países, digamos, está hecha para que todos sean integrantes y participen de esta agenda. Ese es el documento que ellos mencionan acá, explicando en palabras simples lo que es la Agenda 2030, que suena hermosa, ¿no es cierto?, y que está basada en 17 objetivos que ellos quieren cumplir, ¿ya? Bueno, esta agenda tiene varias sorpresas, las cuales yo quiero hablar un poquito de ella, porque están en relación justamente con la palabra de Dios, donde se mencionó en la palabra del Señor, en la palabra eterna de Dios que le reveló a algunos hombres, tanto como por ejemplo al apóstol Juan o a Daniel, al profeta Daniel, también se le reveló parte de este último imperio, de este último gobierno que se iba a llevar a cabo en la tierra, la última parte del cuerpo de la estatua, de la imagen que vio Nabucodonosor, de las piernas, ¿no es cierto?, de barro con hierro, y de sus pies, ¿no es cierto?, de barro con hierro, donde iba a haber una alianza, donde iba a haber, ¿no es cierto?, naciones que se iban a unir a través de alianzas, y que ese iba a ser el último gobierno mundial. Así que vamos a analizar un poquito esta agenda, digamos, desde el punto de vista bíblico, y vamos a ver que esto se nos fue ya mencionado en la Biblia con respecto a esta agenda. Ya se nos mencionó varios puntos que iban a estar justamente en esta agenda y que hoy vamos a analizar un poquito, y que es una de las señales, yo diría, muy fuerte de que estamos a 7 años ya del epílogo de lo que es el Apocalipsis, o del final de lo que es el Apocalipsis. Así que esto es interesante, es emocionante, son muchas las cosas que uno siente cuando ya se va estudiando y va enterándose de esta situación. Así que vamos a analizar un poquito estos 17 puntos, no todos, pero una pincelada un poquito para entender un poquito los objetivos y qué tiene que decir la Biblia, qué tiene que decir la palabra del Eterno con respecto a esta agenda. Por ejemplo, esta agenda dice que va a abarcar todo lo que es la parte económica, la parte ambiental, la parte social y la parte económica. Es decir, ellos van a estar a cargo, esta agenda va a tener que administrar todo lo que es, digamos, las riquezas del mundo, todo lo que es la parte economía del mundo y de todos los países. Nadie se va a quedar afuera, ya fueron claros en la declaración que ellos hicieron, nadie queda fuera de esta agenda. Y la Biblia menciona justamente eso en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 15. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esta parte económica, digamos, que menciona esta Agenda 2030? Mire, Apocalipsis 13, verso 15 dice lo siguiente: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Es lo primero, es decir, tal como lo decía acá esta agenda, ¿no es cierto?, aquí va a abarcar todo lo que es la parte religión, ¿ya? Es decir, ninguna persona que diga yo proceso esta religión, yo proceso estas creencias, por lo tanto yo no quiero estar o ser partícipe de esta agenda. Bueno, ellos dicen, nadie se va a quedar afuera, nadie. Y si yo me quedar afuera, ¿qué van a hacer? Bueno, tendrá que obligarlo de alguna manera, ¿no es cierto?, buscar métodos para
obligar a las personas a seguir esta agenda, y ya vamos a ver por qué. Así que la agenda abarca la parte religiosa, la abarca, van a ser una religión mundial, como ya se está trabajando para esto, y es decir, donde ya muchas religiones han accedido, digamos, a esta petición de crear una sola religión donde todos sean partícipes de ella, ¿ya? Y creo que incluyendo ya alguna rama evangélica, que no quiero mencionarla públicamente, ya para no dañar a nadie, pero ya hay una parte evangélica, una de las iglesias evangélicas, una de las misiones grandes que existe también en nuestra nación, que ya está, creo, dispuesta a ser partícipe de esta situación, ¿ya? Pero aquí la Biblia está clara y está mencionando justamente esta parte de la agenda donde la bestia, donde esta imagen va a obligar a las personas que adoren la imagen de la bestia, ¿ya? Es decir, lo que es la parte religiosa está ahí involucrada. También la parte económica. En el capítulo 13 de Apocalipsis, verso 16, dice: y hacía que a todos, a pequeños y a grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. La parte económica gobernada completamente por la Agenda 2030. Es decir, la parte, todo lo que abarca la economía va a ser controlado por esta agenda, y vamos a analizar un poquito por lo menos estos dos puntos. Vamos a explicarlos al tiro un poquitito para ir avanzando, y quiero ver aquí los 17 objetivos que tiene esta Agenda 2030, como por ejemplo el objetivo 12 de la agenda. El objetivo 12 dice lo siguiente, dice: producción y consumo responsables. Este punto, producción y consumo responsable, ¿a qué se refiere este punto? ¿No es cierto? Uno tiene que buscar a qué se refieren en ese objetivo número 12, ¿ya? Al consumo responsable. Esto suena interesante porque ya se ha estado estudiando este punto, a qué se refiere, y ellos quieren ya manipular a tal punto de que ellos van a decidir qué tenemos que comprar o qué tenemos que consumir. Es decir, van a manejar incluso nuestro dinero, porque ya el dinero quieren sacarlo, todo lo que es efectivo. Ya, digamos, estamos hablando de sacar una moneda digital. Ustedes probablemente y seguramente ya lo han oído, se está trabajando en esa situación. Y bueno, ya básicamente el dinero en efectivo está desapareciendo en la mayoría de los países. Ya estamos trabajando, ¿no es cierto?, con una tarjeta, con aplicación, incluso ni siquiera con tarjetas, ya con aplicaciones, digamos, todo se está haciendo, todo lo que es transacción bancaria se está haciendo a través de incluso del teléfono. Así que esta moneda física, el dinero físico, lo han ido sacando paulatinamente, poco a poco ya ha ido desapareciendo a medida que las personas se han ido capacitando, ¿no es cierto? En el 2019, con lo que fue el COVID, ¿no es cierto?, ya ese ensayo fue espectacular para ellos, porque allí ya hicieron un ensayo bastante general, donde la gente ya tuvo que capacitarse para tener que usar, digamos, la tecnología y hacer todo lo que teníamos que hacer en forma digital, incluso pedir una hora al médico, pedir una hora para ciertas cosas, o incluso para ir al banco, o para una serie de cosas, digamos,
teníamos que pedir permiso y hacerlo en forma digital. Así que allí mucha gente ya tuvo que capacitarse obligadamente para hacer estos procesos o estos trámites que tenían que hacer, fuera en bancario o de salud o de lo que fuera. De manera que este objetivo número 12, cuál es el que estamos analizando, donde dice que habrá una producción y consumo responsable. Una producción responsable, es decir, que un país que se dedique a producir, por decirlo, alguna parte alimenticia, va a tener que hacerlo bajo los estándares de la Agenda 2030, que implica todo lo que es el medio ambiente. Es decir, si no está usando tecnología del medio ambiente, o si no está usando en el proceso de estos alimentos que está fabricando productos que van relacionados con el medio ambiente, estas empresas no van a poder vender sus productos. Es decir, ellos van a enmarcar y van a decir, tienen que trabajar bajo estos estándares y producir lo que produzcan. Y el consumo también tiene que ser responsable para todas las personas que vamos a consumir cualquier tipo de producto, ya sea de alimentación o otro tipo de producto, ¿ya? Y esto es un control ya completamente, porque se está hablando ya que van a gobernar nuestro dinero, como va a ser digital, es decir, nos van a prácticamente a imponer qué productos tenemos que consumir y cuánto dinero podemos gastar en ciertos productos. Esta teoría parecía una locura tiempo atrás, hoy día ya no lo es porque están en práctica. Por ejemplo, aquí en Chile no estoy muy enterado de eso, solamente vi el noticiero, el aviso cuando nuestro gobierno dio el aviso que se le iba a dar una recompensa de dinero a las personas más vulnerables de nuestra nación cuando fuesen a comprar a ciertos supermercados y ciertos productos que ellos comprasen, que tenían que ver con la parte de alimentos, se le iba a ir generando un dinero a su cuenta, algo de 13,000 pesos por las compras que hicieran, si es que lo hacían en ciertos supermercados y también en ciertos alimentos. De manera que esto suena bonito, suena una linda ayuda para la gente que tiene menos recursos en nuestro país, pero es un ensayo para que la gente ya vaya acostumbrándose, para que la gente ya vaya, ¿no es cierto?, trabajando en la Agenda 2030, y así la gente, nadie se da cuenta, ¿no es cierto?, que lo que le están dando es una cosa que están haciendo un ensayo con las personas para que ya se familiaricen con estos objetivos que están en la Agenda 2030, en este caso con el objetivo número 12. Así que esta situación pareciera tan simple y que no todos la ven. Son algunos los que la ven, los que están atentos al cumplimiento de estas profecías que se están dando. Y ya en nuestra nación, ¿no es cierto?, hemos visto varios ensayos con respecto a la obediencia, porque primero han hecho ensayos en los países para ver el tema de la obediencia, qué tan dispuestos están para ir, ¿no es cierto?, ya imponiendo reglas o imponiendo estos objetivos de la Agenda 2030. Acá en nuestra nación yo por lo menos recuerdo 3 hasta el momento. Estuvo primero, y no sé, a lo mejor hubieron más, pero no me di cuenta de eso, pero por lo menos me di cuenta, por ejemplo, cuando empezaron a ponerle el famoso chip acá a los perritos, que toda la gente, ¿no es cierto?, acudió en masa, llevaba sus mascotas para que le pusieran un chip, porque el que no tenía el animalito que no tenía el chip iba a ser, ¿no es cierto?, iba a ser multado, que era un método para tratar de sacar a los perros callejeros y ver después, ¿no es cierto?, hacer un seguimiento de que eran esos perros, y para evitar todo eso. Bueno, hoy día por lo menos yo en mi pueblo donde vivo, acá ya en el sur de Chile, salgo al centro y anda una serie de perros vagos y nadie los controla.
Es decir, todo esto fue un invento, fue un ensayo para ver en qué punto de obediencia está nuestra nación, hasta qué punto están obedeciendo, hasta qué punto se le puede, digamos, ya cargar, digamos, estos 17 objetivos para que los vayan cumpliendo poco a poco. Cuando llegue la agenda ya la gente va a estar cumpliendo casi todos los objetivos, los países, de eso se trata la agenda. Bien, bueno, y el 2019 fue un ensayo ya general, un ensayo mundial, digamos, para ver ya en qué punto de obediencia estamos. Ya allí fueron varios ensayos juntos. Uno fue, digamos, capacitar a la gente ya que aprenda a usar todo lo que es la tecnología que tenemos en el día de hoy, porque es lo que va a funcionar ya y lo que está funcionando, digamos, en estos momentos. Ver hasta qué punto estamos, digamos, hasta qué punto estamos dispuestos a obedecer a las autoridades que nos gobiernan, ¿ya? Ver hasta qué punto estamos conscientes, esto es importante, ver hasta qué punto estamos conscientes de lo que está ocurriendo, es decir, nos pueden inventar cualquier cosa y nosotros no somos capaces de razonar, sino que nos llenamos de pánico y obedecimos. Y eso fue terrible en el 2019 porque hubo gente que se desesperó a tal grado, digamos que estuvieron al borde de la locura y a muchos los mató, más que el COVID, los mató el pánico. Así que ese ensayo fue terrible, digamos, para los que no estaban atentos a lo que venía, o a los que no estaban, digamos, firmes en lo que es la palabra del Eterno, basado, o que tenían su fe basada en las Escrituras. Fue terrible para ellos, porque hubo una desesperación terrible, hubo una angustia terrible en muchas personas, ¿ya? Pero el ensayo para los que están impulsando la Agenda 2030 fue espectacular, porque ellos vieron el pánico, vieron que la gente no razonaba, que la gente simplemente obedecía. Así que ellos dijeron, hasta aquí vamos bien entonces con la Agenda 2030, ¿ya? Así que nos quedan 7 años, que seguramente no sé cuántos ensayos más podrán venir, digamos, de aquí a allá, para ya ir estableciendo la agenda. Eso con respecto al punto número 12, al objetivo número 12. Por supuesto hay más, son 17 objetivos, ¿ya? Está el objetivo, por ejemplo, acá se los voy a mencionar. El primer objetivo, por ejemplo, es poner fin a la pobreza. Y eso suena muy, muy bonito, ¿no es cierto? Fin a la pobreza, es decir, ¿para qué vamos a necesitar el gobierno de nuestro Dios eterno que venga si con la Agenda 2030 tenemos todo solucionado? Imagínense que ya ellos van a poner fin a la pobreza. El objetivo número 2 es hambre cero, es decir, no va a haber hambre en la tierra, ¿ya? El objetivo número 3 dice salud y bienestar, ¿ya? En el punto número 4, educación de calidad. Ese ha sido uno de los puntos que hemos tenido harta polémica, ¿no es cierto? Porque aquí suena bonito, educación de calidad. Entonces lo primero que se imagina uno es que nuestros hijos, por ejemplo, van a tener una educación más avanzada, que van a ser más claros, que van a usar más instrumentos para que ellos, digamos, en sus infraestructuras puedan, digamos, estar más capacitados para enseñarle de mejor manera a nuestros hijos, ya que nuestros hijos, no sé, pues van a salir superdotados, en fin, una infinidad de cosas. Pero detrás de este objetivo número 4, educación de calidad, allí está escondido, ¿no es cierto?, la ideología de género, está escondido, ¿no es cierto?, el quitarle el poder educativo a los padres. Y uno de los temas con respecto a la educación,
han dicho que los padres no han sido capaces de educar bien a los hijos, sobre todo en lo que es la parte sexual, y que el gobierno se va a hacer cargo de educar a los hijos, darle una buena educación, todo gratis, todo maravilloso, pero con la ideología y con el pensamiento de esta Agenda 2030, y que todos ya sabemos que detrás de esta agenda hay una mente maligna, algo ya completamente satánico, decirlo ya derechamente, ¿ya? Y en nuestro país, yo estoy hablando de nuestro país, donde ya se quiso imponer, ¿no es cierto?, ciertas reglas en los colegios, donde derechamente habían sacado libros enseñándole explícitamente cosas sexuales a los niños, digamos, donde todos ya nos enteramos, salió en las noticias, y que no es un invento, no es una cosa que estoy hablando yo fuera de lugar. Estaban allí los registros, ¿no es cierto?, donde los padres tuvieron que reclamar, donde hubo polémica por estas situaciones, digamos, así que todo abarca lo que es esta parte, el objetivo número 4 de lo que es la educación, que pareciera bonito el objetivo, las palabras que dice el objetivo, pero cuando ya profundizamos este objetivo y vemos qué es lo que van a hacer, ya vamos dándonos cuenta que hay algo oculto, ¿ya? El objetivo número 5, por ejemplo, dice la igualdad de género, ¿ya? Que esto ha sido otro de los puntos polémicos en nuestra nación, digamos, últimamente, ya esta igualdad de género, que prácticamente más que nada es, más que la igualdad de género, es poner ya derechamente, ¿no es cierto?, un pensamiento y una ideología y una enseñanza que viene del colegio, donde ya les quieren enseñarle a los niños que ser homosexual, ser lesbiana o practicar estas cosas no tiene nada de malo. Por supuesto, si ellos lo ven fuera de la ley de Dios, pueden verlo como quieren, pero si yo los veo bajo el punto de la ley de Dios, para nosotros no es así, y allí es donde tenemos, ¿no es cierto?, ciertas dificultades, ¿ya? Pero ya sabemos, ¿no es cierto?, que la Agenda 2030 nadie va a quedar afuera, es decir, es para todo, va a abarcar la parte económica, religiosa, todo, así que ya imagínense para dónde va esto. El 6º punto dice que agua limpia y sanamientos, ¿ya? Con respecto al agua, antes de ayer se subió una noticia de unos científicos de una universidad de Estados Unidos, donde ellos vienen investigando, decían ellos, del año 93, que vienen haciendo un seguimiento a todos los lagos del mundo. Escuche bien, a todos los lagos que existen en el mundo. Del 93 a la fecha actual han desaparecido el 50% de estos lagos. Así que imagínese esta noticia que se dio, el 50% de los lagos que existían en el 93 en el mundo entero, la mitad ya desapareció, y los otros que siguen están en proceso de sequía. Es decir, cada vez van bajando más los niveles de aguas que tienen. Así que esto es terrible. Para no atrasarnos mucho, quiero ya ir al último objetivo. El último objetivo, este es súper interesante, porque el último objetivo dice alianzas, es decir, van a crear alianzas para lograr los objetivos. Ese es el objetivo 17, es decir, ¿cómo vamos a lograr los 16 objetivos? Mediante alianzas. Mediante alianza, mediante acuerdo, vamos a lograr todos los objetivos que tiene la Agenda 2030. La Agenda 2030. Y esto es interesante, muy interesante, a mí me llamó mucho la atención, y bueno, alguien parece, bueno, a lo mejor fue una casualidad, porque está escrito aquí en la Biblia. En la Biblia Dios se lo mostró a Daniel,
valga la redundancia, en el libro de Daniel. Lo vamos a leer en el libro de Daniel, capítulo 2, verso 43 y 44. Daniel, interpretándole el sueño a Nabucodonosor de esta imagen que había visto, de esta estatua gigante, la cabeza de oro, ¿no es cierto?, el pecho de bronce, qué sé yo, el vientre, ¿no es cierto?, de otro metal, las piernas de otro metal, y al final los 10 dedos de los pies, ¿no es cierto?, que lo ve Daniel con barro y mezclado con hierro. Hablando con respecto a esta imagen, dice lo siguiente en el libro de Daniel, capítulo 2, versos 43 y 44, dice: así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medios de alianzas. ¿Escuchó bien? Los ángeles le estaban dando la interpretación de lo que él había visto en esta imagen para que interpretara el sueño a Nabucodonosor. Estaban dándole a entender el sueño a Daniel y le dicen, los dedos que tú viste, estos 10 dedos de barro y mezclado con hierro, es un gobierno que va a existir en el último tiempo. Es un gobierno que se van a unir mediante alianza. Y mire lo que dice el objetivo 17 de la Agenda 2030, dice que para cumplir los objetivos, el camino para cumplirlo es hacer alianza entre todas las naciones. ¿Qué le parece? ¿Ya? Esto ya estaba mencionado en la Santa y en las Sagradas Escrituras, que el Eterno nos dejó trazada para que nosotros no fuésemos engañados, porque como decíamos la semana pasada, al final de los días y al final del epílogo del Apocalipsis, una de las cosas que iba a ocurrir era justamente el engaño, es decir, todo se iba a hacer a través del engaño, y esta Agenda 2030 es un engaño. Los objetivos que nosotros leímos suenan bonitos, pero detrás de cada objetivo hay algo oculto que ustedes pueden investigarlo por su cuenta, para que yo no imponerles nada. Yo lo que sí les insto es que lo investiguen, cada uno de estos puntos lo investiguen ustedes y vean lo oculto que hay detrás de cada punto de la Agenda 2030, ¿ya? Detrás de este engaño que hay. Y aquí en el libro de Daniel, por ejemplo, no hay que dar mucha explicación, es decir, le están diciendo a Daniel, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. ¿Ya? En el versículo 44 dice, y en los días de estos reyes, es decir, en los días que se haga esta situación, que se establezca esta situación, el día que saquen estas alianzas, ya para gobernar todo el mundo, dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Esto es interesante. O sea, decir, el último reino que iba a gobernar era justamente cuando saliese estos 10 reyes, ¿ya?, que iban a trabajar en base a una agenda que ya sabemos cómo se llama, Agenda 2030, que acá en la Biblia no lo sabíamos, ya hoy día ya sabemos, y que para cumplir esta agenda, para cumplir estos objetivos, estos 16 objetivos, existe un objetivo 17 que es trabajar mediante alianzas. Así que les dejo esta información, ¿ya? Y para culminar y para ver, ¿no es cierto?, que lo que estamos hablando, que estamos a 7 años, podríamos estar a 7 años del epílogo de lo que es el Apocalipsis. Otra de las razones y otros de los acontecimientos que van a ocurrir en estos 7 años es como, por ejemplo, que justamente en el 2029 va a haber cambio de gobierno en Estados Unidos.
ahora en el 2024, ¿no es cierto? En noviembre del 2024 están las elecciones para el gobierno que va a empezar a regir el 2025 en Estados Unidos y que va a regir hasta el 2028. Y de ahí, ¿no es cierto?, vienen las elecciones para elegir ya el gobierno que va a gobernar del 2029 en adelante. Mera casualidad, no lo sabemos, pero tampoco sabemos quién es el que va a gobernar en ese periodo cuando se saque la Agenda 2030. No lo sabemos. Ahora sabemos que está Donald Trump, Biden no sé si se va a la reelección y no sé qué otros candidatos van a haber para el 2024, pero para el 2029 aún no lo sabemos. Quiénes son los que van a gobernar en ese periodo justo cuando salga la Agenda 2030. Otra de las cosas también que llama la atención y que vamos a analizar la próxima semana, pero hoy día le vamos a dar una pincelada, es con respecto a lo que es el Papa. ¿Qué va a ocurrir con el Papa? El Papa tiene hasta ahora 86 años. Para esa fecha, 2030, va a tener 93 años. ¿Seguirá gobernando? ¿Podrá hacerlo? Él ha dicho, con sus palabras textuales, él mismo ha dicho: mientras la cabeza me funcione, yo sigo gobernando. El cuerpo no importa. Así que no sabemos qué va a pasar allí, si es que para el 2030 podrá seguir con los 93 años que va a tener en ese tiempo, si es que va a poder seguir gobernando o también va a haber un cambio de papa. Y estoy mencionando esto porque estos dos personajes son muy claves en lo que es en el epílogo del Apocalipsis. Por eso lo estoy mencionando y justamente estoy abarcando esa fecha 2030, donde podrían haber muchos cambios en nuestro planeta basado en las profecías bíblicas. Así que la próxima semana vamos a ver este tema del papado, porque hay varias cosas que ver allí. Vamos a ver las bestias que aparecen en Apocalipsis, vamos a explicar un poco aquello para ir entendiendo. Me interesa hablar un poco de esto, hermanos, para que tengamos conocimiento, para que estemos despiertos, para que estemos atentos y no seamos engañados. No se olvide que al final de los tiempos, incluso dice la Escritura que van a querer engañar incluso a los escogidos. Así que es importante estar claro, tener varias cosas claras ahora, ¿ya? Y no ser engañado y no hacer cosas que a lo mejor van a salir en estos 7 años y que no debemos hacer, que no debemos acceder a ellas. Así que vamos a estar atentos a ello. La próxima semana entonces vamos a ver un poco lo que es el papado y ver estas bestias que aparecen en Apocalipsis y esta mujer que viene sentada arriba de esta bestia. Así que eso lo vamos a analizar ya la próxima semana, si Dios en su eterna voluntad así nos permite. Jehová, Shalom, sean bendecidos junto a su familia, disfruten el resto de día que queda y que la próxima semana, si el Eterno les permite tener vida, salud, disfruten junto a sus familias, leyendo, escudriñando la palabra del Señor. Jehová, Shalom, y nos vemos la próxima semana si así Dios lo quiere.